automática. Se ha dejado una corrección automática con el objetivo de que usted lo contestó y el examen le registra que usted ya hizo la respuesta. Sin embargo, y ojo con esto, sin embargo, eso no quiere decir que la respuesta está buena. La respuesta yo la tengo que revisar y tengo que hacer mi análisis que tanto se acerca a lo esperado para poderle asignar una nota. El examen se lo va a corregir. El examen le va a decir, ya entregó la respuesta y si esa pregunta valía 2 puntos, el examen le va a asignar 2 puntos, a modo de que lo registre. Pero yo voy a entrar al examen, voy a revisar y si yo veo que no amerita los 2 puntos, yo voy a corregir eso. ¿Alguna otra consulta? Ok, gracias. ¿Alguien más tendrá alguna duda del sistema de evaluación que tienen activo para el día de ahora? Lo que son los casos de estudio y las investigaciones también lo tienen activo hasta las 11:59. Les repito, algunos de ustedes me enviaron la información para poderla revisar previo. Felicito el hecho de haber hecho esa acción. Hay uno, como les repito, que creo que es de Jesús o no me recuerdo de quién, que me lo envió, pero no lo pude revisar, entonces no se preocupe. Si gustan, se quedan al final y lo vemos al final, porque sí, ese se me escapó, se me fue por alto revisarlo, pero los demás que ya tienen la respuesta ya saben cuáles son las modificaciones que se les han hecho y lo pueden incorporar. Si no hay preguntas, paso a hacer un pequeño repaso de lo que estamos prácticamente, de los que les va a salir. No les voy a compartir pantalla porque prácticamente les estaría dando lo que son las respuestas a las preguntas que le vienen en el examen, pero sí quiero hacerles un repaso por cualquier cosa que se me haya escapado. Recordemos que estamos en la parte de lo que era la administración de proyectos. Puede que me le salga qué es un proyecto y usted ya va a saber que la administración de un proyecto básicamente es una técnica o una metodología que vamos a utilizar para alcanzar lo que es un objetivo en tiempos estimados. Eso es la administración de un proyecto. Pero si, por ejemplo, a usted le sale, tengo un proyecto X y cuál es el objetivo, qué es lo que pretendo alcanzar, usted sabe que eso va en cuanto a lo que es la naturaleza y las variables que influyen para poder realizar un proyecto. El volumen de trabajo que se tiene que hacer para poder hacer viable o para poder hacer factible la ejecución de un proyecto, eso va a depender de los requisitos que contemplen cada una de los lineamientos o de las instituciones bajo las cuales estemos trabajando. Administrar, evaluar, ejecutar un proyecto no es nada fácil. Todo quiere una planeación bien clara, una planeación específica, una asignación de recursos para cada uno de los proyectos. Sabemos que las empresas trabajan con diferentes carteras de trabajo. En estas carteras siempre hay asignadas áreas específicas para lo que son los proyectos, elementos en cuanto a presupuestos, elementos de recursos humanos, elementos como lo que pueden ser equipo mobiliario, que puede estar a disposición de un proyecto, pero todo es algo que tiene que estar planificado. Lo que no se planifica muy difícilmente puede tener un resultado esperado. La administración de los proyectos básicamente nos responde lo que son las necesidades de mejora o de maximizar lo que son los rendimientos de una empresa. En la administración, lo básico, jóvenes, siempre va a ser los métodos de organización que utilicemos para el proyecto, la planificación del trabajo que pretendemos estructurar, establecer muy claros lo que son los objetivos esperados. Esto es fundamental para el éxito de un proyecto. Esto nos va a ayudar a ser eficientes, productivos, a reducir costos de inversión en lo que serían los proyectos, a verificar cómo estos costos de inversión se van a retornar en un tiempo específico. Hay algo que se llama la parte de la comprensión o compensación de recursos. A esto le decimos que básicamente es
qué recursos yo voy a asignar para un proyecto y cómo voy a compensar esos recursos o cómo voy a retornar el uso de esos recursos. Recordémonos que lo que decíamos que la administración de un proyecto trabaja bajo lo que son etapas y esas etapas siempre van orientadas a lo que es la parte de la administración, a generar planes, a ver una dirección, a ver un control, a ver un proceso de ejecución y cada uno lleva implícito recursos para poder ejecutarse o para poder ser factible el proyecto a desarrollar. Pero ojo, nada de eso se puede hacer si nosotros no perfilamos un proyecto, si nosotros no redactamos adecuadamente un proyecto. Un proyecto no es una idea, si una idea improvisada. Un proyecto es una idea bien estructurada, bien planificada, que se visualicen los alcances, que se maximicen los recursos a utilizar y que a largo tiempo este proyecto me pueda generar una rentabilidad a lo que es la empresa, a lo que es el negocio. ¿Cómo se logra eso? Con cada una de las estrategias que estuvimos viendo dentro de la clase. Lo que es la importancia de los proyectos radica básicamente en cómo saber utilizar la administración, cómo garantizar las ventajas competitivas que podemos tener a través de ese proyecto, mejorando lo que es la productividad que podemos llegar a tener como empresa, como organización, como negocio a la hora de implementar ese proyecto, pero trazándonos lo que son rutas de trabajo, opciones, optimizando recursos, visualizando cuáles van a ser las inversiones que podemos tener, haciendo un estudio de mercado, viendo lo que son factibilidades. Y aquí entra un término que ustedes ya lo conocen, y es el evaluar cuáles son mis fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas, el famoso FODA. A un proyecto le podemos generar un FODA para poder ver la viabilidad, la ventaja que yo puedo tener de este proyecto o visualizar que realmente no es factible hacerlo, ver los pros y los contras. Entonces, esos son factores que van a influir bastante a la realización de lo que es un proyecto, a la ejecución de un proyecto y lo más importante, la administración y evaluación de un proyecto. Cuando hablamos de administración y evaluación de un proyecto, entre esos dos términos hay un paso básico que es la parte de la ejecución. La ejecución de un proyecto no se puede dar si nosotros no tenemos objetivos claros de lo que es la administración de un proyecto. Y básicamente un objetivo o tenemos objetivos que no podemos dejar de visualizarlos en cualquier naturaleza de proyecto. Siempre los tenemos que planificar, siempre tienen que ir proyectados en lo que es nuestro proyecto. Uno de ellos puede ser el aumento de la productividad. ¿Cómo este proyecto me va a hacer funcionar el aumento de la productividad de mi organización? ¿Cuáles son prácticamente esos elementos que me van a ayudar a ser más rentable como organización? Ese es un objetivo que tiene que ir implícito en lo que es la administración de un proyecto. Otro objetivo que yo puedo poner o puedo resaltar o tendría que estar inmerso en la planificación de un perfil de proyecto es la eficacia de los resultados. ¿Cuál va a ser la exigencia del cliente? ¿Cómo yo voy a actuar bajo las demandas de los clientes? ¿Qué tan posicionado va a estar ese proyecto, ese producto o ese servicio que estamos planificando? ¿Cuál va a ser el control de riesgos? Y acuérdense que hablábamos en las clases anteriores que siempre tenemos que planificar un control de riesgo. Y este control de riesgo lo que va a hacer es minimizar el impacto del proyecto cuando algo no esté resultando o no esté teniendo los resultados esperados. Lo que va a hacer es minimizar esos riesgos, no los va a evitar. Un riesgo es algo que no podemos evitar, simple y sencillo lo podemos
minimizar o lo podemos controlar. Y otro aspecto que tenemos que tener en cuenta a la hora de administrar los proyectos es ver la gestión de costos y los plazos en los cuales vamos a manejar inversiones o todos aquellos recursos financieros que le asignemos básicamente a lo que es el proyecto. Recuérdense que la planeación de un proyecto, la administración de un proyecto, dirigir y controlar un proyecto no es cosa sencilla. Cualquiera puede decir, no, eso solo es parte de la planificación. Sí, es parte de planificación y la planificación es sumamente importante cuando nosotros agarramos todos los elementos, todas las actividades por hacer, todos los recursos que tenemos disponibles para ese proyecto, eh, ya sea financieros, humanos, maquinaria, etcétera, y involucramos el factor tiempo, lo detallamos, lo planificamos, nos organizamos para poder ejecutar todo ese esquema de trabajo. No es sencillo. No es sencillo encontrar los recursos financieros para financiar, como su nombre nos lo dice, el proyecto. No es cosa fácil. Los elementos o los recursos idóneos con los perfiles adecuados para poder trabajar en el proyecto no es fácil encontrarlo. Asignar el tiempo de desarrollo de cada una de las actividades es algo que tiene que ser un especialista, el cual nos oriente en cómo podemos asignar ese tiempo. Por ejemplo, y aquí vamos a empezar ya entrando un poquito en materia, poniendo ejemplos referentes a lo que estamos viendo. De repente, si Industrias Coca-Cola o La Constancia, por decir algo, quiere lanzar una nueva sabor de bebida, un nuevo envase, una nueva presentación, por así decirlo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Básicamente, ya tenemos un insumo que sería el sabor o la nueva línea de bebidas que vamos a lanzar, pero lanzar esa nueva línea no es solo decir, no, ya mañana saquemos. Tenemos que hacer un estudio de mercado, ver qué tan satisfactorio podría ser para el mercado lanzar un nuevo producto, saber dónde lo vamos a posicionar. No podemos tirar un producto nuevo en cualquier mercado, tenemos que segmentar los mercados, tenemos que ver el presupuesto que vamos a utilizar para hacer ese lanzamiento de ese nuevo producto, quiénes van a ser los involucrados en esta área, cómo vamos a distribuir roles o responsabilidades, por ejemplo, a quién como jefe vamos a decirle, usted va a hacer el lanzamiento del producto, pero yo necesito un estudio de mercado para poder lanzar ese producto. ¿A quién me tengo que dirigir? ¿Quién es el que va a controlar eso? O sea, obviamente no solo va a ser una persona, necesitamos un equipo de trabajo disponible para poder hacer todas esas actividades. Para eso nos vamos a apoyar de lo que es la planificación y la administración de proyectos, la parte de la evaluación de los proyectos, la parte de hacer diagramas para poder planificar los proyectos, y aquí ves donde vamos a utilizar bastante lo que es el diagrama de Gantt como metodología ágil para poder implementar lo que es una planificación de proyectos. Acordémonos que el diagrama Gantt lo que nos ayuda es a ver la secuencia guiada de estas actividades, de estos recursos, las alertas que podemos tener, visualizar los márgenes de tiempo que podemos ampliar, ver cuáles son las ventajas en cuanto a gestionar un trabajo de un proyecto, visualizar los resultados que pueden ser precisos y eficientes a través de una planificación, de un diagrama que nos ayude a gestionar recursos, actividades y tiempos, a través de ver los resultados, como puede ser un estudio de satisfacción, etcétera. Los resultados siempre van post la ejecución de una actividad, ver cuánto podemos aumentar en cuanto a calidad de un producto o servicio, visualizar cuál va a ser la ventaja competitiva
productiva que vamos a tener o incrementar lo que es la productividad. Que esos son objetivos que los tenemos que desarrollar, los tenemos que implementar dentro de lo que es la administración de un proyecto. No es solo decir, tengo una idea y ejecutémosla. Esta idea tiene que planificarse, organizarse, asignarle roles, actividades, recursos para que pueda empezar a tener vida. Pero para eso todo tiene que utilizar una metodología de trabajo. ¿Cuál sería nuestra metodología de trabajo? Planificar el proyecto, organizarlos, hacer cronogramas de actividades. Los cronogramas de actividades son utilizados siempre dentro de lo que es la administración de proyectos. La mayor forma de planificar lo que es nuestro cronograma de actividades es el diagrama de Gantt. Es una herramienta visual con una ruta de trabajo específica. Eso, podemos utilizar también lo que son software para administrar proyectos. Hay uno que se llama Synapse, yo les voy a mandar ese dato y nos ayuda básicamente a reflejar los caminos críticos de todos los proyectos. Ojo con eso, son caminos críticos o cuellos de botella que nosotros podemos tener a la hora de ejecutar un proyecto. Tenemos también herramientas que nos pueden ayudar a verificar las rutas más viables para poder desarrollar este proyecto y todo a través de lo que es un cronograma de actividades, una administración de recursos, una forma eficiente o realista de poder poner a disponibilidad o a disposición lo que son todos los recursos que la empresa le va a asignar a ese proyecto. Error grande que todo administrador de proyecto comete es visualizar primero recursos financieros antes de actividades por desarrollar. Lo primero que tenemos que planificar en toda administración de proyectos, y eso no se los digo solo por teoría o solo porque es parte del contenido, también es parte de experiencia como consultora, de lo que hemos aprendido en base a la planificación de los proyectos. Error más grande, primero asignar recursos financieros a un proyecto y después planificar lo que son las actividades a utilizar o a implementar. Siempre en lo que es un cronograma de Gantt o un diagrama de Gantt, tenemos que planificar lo que son las actividades, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, con quiénes lo voy a hacer, cuáles son los recursos que tengo disponibles y después verificar cuál es el área, la parte financiera que voy a disponer a cada uno de esos recursos. ¿Por qué? ¿Por qué se hace de esta manera? Yo sé que la parte financiera es bastante delicada, pero a veces asignamos mayores recursos financieros a actividades que no lo necesitan, a actividades que realmente pueden depender de otro recurso o de otra área específica, y las que serían las más fuertes las dejamos sin recurso para trabajar o es un recurso bien limitado el que nosotros le estamos asignando. Entonces, por eso como recomendación, yo siempre se lo voy a dar como recomendación por parte de la experiencia que hemos tenido, es que a la hora de administrar la parte de recursos de un proyecto, estar planificando esos recursos, los últimos que vamos a asignar van a ser los recursos financieros. ¿Por qué? Porque yo ya establecí con qué voy a trabajar, con quién voy a trabajar, cómo vamos a trabajar, cuál es el tiempo involucrado y entonces ahora sí, involucremos recursos. Yo sé que para toda planificación siempre es importante la parte financiera y siempre es como nuestra ruta principal bajo un trabajo. Es como cuando usted decide, vamos a salir, cuánto tenemos para X viaje. Yo recomiendo primero visualizar los costos de los viajes y después empezar a asignar lo que sería la parte de los recursos. ¿Por qué? Porque
tenemos improviso, siempre hay riesgos que cumplir. En proyectos hay software que usar, hay recurso humano que contratar, tenemos actividades que requieren inversión y cuando asignamos recursos de primera línea, eso nos dificulta un poquito el proceso de que todo esté bien estructurado, bien planificado y lo más importante que sea ágil y flexible en cualquier momento. Las plataformas que vamos a utilizar o las aplicaciones de diagrama para hacer los diagramas que vamos a utilizar siempre nos tienen que ayudar a adaptar lo que son las actividades en cuanto a los cambios de mercado, en cuanto a los factores tiempo, en cuanto a los factores recursos. Esos cambios siempre tienen que ser flexibles y ágiles, no así el cambio en la parte financiera. Eso solo se va a reflejar cuando nosotros hemos planificado, que se llama planificación de riesgos, y dentro de esa planificación de riesgos se ha contemplado la fluctuancia en los recursos financieros. El control de riesgos básicamente es algo que genera una gestión de incertidumbre. No sabemos identificar cuáles pueden ser los posibles riesgos, pero sí podemos planificar una forma de actuar. Qué decisiones podemos tomar en momentos precisos y en momentos que realmente necesitamos sacar a flote lo que puede ser un proyecto y que ese no se vea quebrantado, que no se vea dejado a medias por una mala planificación. Siempre planificar o hacer un control de riesgo, hacer una gestión de incertidumbres es importante para lo que es una planificación. Tiene que ser muy precisa, dirigida para cumplir un objetivo específico. Este puede ser para el área financiera, para el recurso humano, para el equipo a utilizar, etc. Básicamente, hacer un diagrama de Gantt es lo que nos va a ayudar como herramienta fundamental para poder planificar lo que sería un proyecto. Y aquí vamos a entrar a lo que posiblemente vamos a ver ya la otra clase como parte de las unidades que estamos desarrollando. Tenemos algo que se llama la fase de administración del proyecto. Y según lo que es el PMI, que es el Instituto para Administración de Proyectos, existen lo que son 5 etapas o 5 fases para lo que es la administración de proyectos. El inicio, la planeación, la ejecución, el monitoreo o control y el cierre, que es como el ciclo de vida que estábamos viendo en la clase anterior de un proyecto. Entonces ya aquí, entrando ya a la evaluación número 3, cuando les hablemos del ciclo de vida de un proyecto, ya sabemos que es algo que está regulado por el de proyectos o el famoso PMI. Ustedes lo pueden encontrar en toda administración de proyectos, que le dice, según la regulación PMI, los estándares de trabajo o de control o los métodos para poder ajustar proyectos son, usted ya sabe que eso cuenta con 5 etapas: inicio, una planeación, una ejecución, un monitoreo. Realmente el monitoreo nosotros le llamamos control, y un cierre. Sí, en la siguiente etapa, en la evaluación 3, continuamos con lo que es la evaluación de proyectos, pero ahora ya lo vemos un poquito más aplicado, ya utilizando lo que es un caso específico y empezando a planificarlo, empezando a poner cada una de las etapas en orden. Vamos a iniciar de cero, analizando lo que podrían ser los riesgos de un proyecto, los recursos necesarios, viendo cuál puede ser el alcance del proyecto, determinando lo que es una viabilidad del proyecto. Hay preguntas que se pueden responder. Realmente la materia se enfoca bastante en lo que son los proyectos, lo que les enseña, y yo cambié un poquito la estructura. Y yo les voy a, en base a una pregunta que me está haciendo por ahí unos
compañeros que pensaba que se iban a ver otras cosas en la materia. En la materia, el contenido de la materia involucra bastante lo que es herramientas web para poder realizar un proyecto. Solo se mira lo que es Project, se mira lo que es Power BI y solamente ahí se queda. Entonces, por eso yo le he dado el enfoque de administración, evaluación y ejecución de proyectos. Eso yo lo presenté antes de inicio de ciclo. Considero que no están ustedes para estar utilizando Excel como herramienta. Considero que es más práctico agarrar un caso de estudio y estructurarlo de tal forma que ustedes le puedan dar vida a lo que es la administración de un proyecto, utilizando cada una de las fases, planificando estas fases, entregando como producto resultante de lo que es la asignatura, simulando lo que podría llegar a ser una ejecución del proyecto. Entonces, por eso es que ahí se va a diferenciar un poquito lo que es la materia en base a lo de las TICs, porque sí, ahí van herramientas TIPS, que son las TICs, como que son es la parte de comunicación de las TICs. Eso está enfocado más a una clase del primer año de ciclo 1 de lo que serían herramientas web. Entonces ahí, si ustedes gustan, yo les voy a pasar lo que es el plan original versus el plan modificado para que ustedes vean la diferencia. Sí se parece bastante a lo que es formulación y evaluación de proyectos, pero va orientado a que usted vea las herramientas de comunicación de tecnología alineados o integrados con lo que sería la parte de administración de proyectos. No sé si ahí Jesús le solvento la duda. Excelente. Continuando entonces, estaríamos viendo lo que serían las fases de la administración de proyectos según lo que es el Instituto de Administración. Y empezaríamos con lo que sería la fase número 1, que es el inicio, el análisis de los riesgos, hacernos las preguntas, cómo podemos afrontar lo que sería la realización de un proyecto, cómo vamos a utilizar lo que serían aplicaciones de gestión de proyectos para poder implementar lo que puede ser una duración de un proyecto, cuáles serían sus recursos, cuáles serían sus actividades, cuáles serían la parte de administración que le vamos a colocar, cuáles serían las áreas críticas que podemos tocar en lo que es un proyecto, cuáles podrían ser aquellas áreas que requieran más atención. Sí, vamos a ver dos herramientas útiles en esta primera fase para lo que sería la diagramación o asignar lo que son los cronogramas de actividades y poder continuar o poder seguir con lo que sería la planeación. Dentro de la planeación es prácticamente una ruta del trabajo que nos ayuda a optimizar recursos, que nos ayuda a alcanzar objetivos de proyectos, que nos ayuda a ver lo que son las herramientas a utilizar a través de X actividad o actividades específicas, y nos vamos a ir profundizando en cuanto a ser más ágiles o susceptibles lo que son las actividades o las estrategias de trabajo. Todo va a ir enfocado con el hecho de que usted pueda estructurar un proyecto, pueda ver cuáles son aquellos factores que se involucran dentro del proyecto y que nos ayudan a ver la eficacia y la eficiencia de este mismo. Ojo, que todos los proyectos tienen que ir integrados en base a la misión y visión de las organizaciones para que estos siempre tengan el objetivo o el enfoque necesario rubro de trabajo de cada una de las
o de cada una de las empresas. El proceso de administración de un proyecto no es cosa sencilla. Este proceso siempre involucra identificar objetivos claros, seleccionar lo que es un equipo de trabajo, identificar recursos, ver la parte de cuáles tareas le vamos a asignar a quién, cuáles van a ser esas responsabilidades, y para ello nos vamos a utilizar lo que son las herramientas de administración. ¿Cuáles son estas herramientas? Y es ahí donde viene el nombre de la materia, básicamente. Son las herramientas que nos van a utilizar para comunicar cuáles son los roles de los recursos asignados a un proyecto, y es o lo que básicamente se conoce como project manager dentro de lo que es una organización. Eso va relacionado con lo que es la dirección de proyectos, lo que es la parte crucial de extensión de herramientas, cómo vamos a ir comunicándonos dentro de la organización en cuanto al avance de los proyectos, en cuanto a las responsabilidades de cada uno de los involucrados en el proyecto, a través de una herramienta que nos permita de forma clara y específica visualizar el entorno de trabajo. Entonces ahí vamos a ir utilizando componentes. Estos componentes pueden ser adquiridos a través de una plataforma gratuita o una plataforma pagada, pero eso va a depender básicamente de lo que la organización esté dispuesta a invertir para poder trabajar lo que es el proyecto. Preguntas de todo lo que les acabo de decir en este momento. Recordémonos que en el parcial va a venir qué es un proyecto, cuál es la importancia de gestionar un proyecto, cuáles son las etapas que tengo que involucrar en un proyecto, cuáles son los elementos fundamentales para el proyecto, por qué tengo que trabajar con dos carteras, una asignada a proyectos y otra al día a día de lo que es la empresa, cuáles son los roles que puedo cumplir dentro de un proyecto, y así sucesivamente. No sé si tendrán alguna pregunta. ¿Todo claro con la parte de proyectos? Okay, por ahí veo que está claro entonces. Excelente. Preguntas acerca de la investigación que tienen que presentar el día de ahora. No sé si hay algunos que todavía no me han notificado cómo van, no me han hecho preguntas en el foro, no se han abocado por ningún lado a hacer consultas. Entonces no sé si estamos bien con lo que es la parte del proyecto de investigación, con los lineamientos. Ahora se cierran los sitios y no los vamos a poder abrir. Y jóvenes, como veo que está todo claro, les dejo entonces el espacio para que puedan entrar a su aula virtual y visualizar ya las entregas. Están activas desde ahorita, ya se activó lo que es el examen. Se puede ingresar, visualizarlo, buscar, utilizar todo su material de apoyo que tenga disponible. En ese caso, sus respuestas son más de análisis crítico, son preguntas abiertas, como les decía.
y usted puede realizar su análisis y dar la respuesta que considere más acertada. Ya están disponibles todas las actividades, tienen hasta las 11:59 para poder entregarlas. El que no ha presentado prórroga y realice el examen, se le va a anular la nota y se va para diferido. Y si usted presenta la prórroga este mismo día, yo con mucho gusto le valido la nota. Si no hay dudas, si no hay consultas, les dejo el espacio para que puedan realizar sus evaluaciones y sus entregas.